Lo tenemos en Lucas capítulo 18. ¿Sí? Pues dice la palabra del Señor ahí en Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Vuelve a preguntar por segunda vez, ¿se tardará en responderles? Versículo 8, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Amén. Hasta ahí vamos a leer en esta tarde. Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, mi Dios, porque podemos leerla libremente, Señor, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo. Que mientras tu palabra es predicada, es lanzada, es enviada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las liberaciones, Señor, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas. Gracias, Señor, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Se puede sentar. En este capítulo 18 de Lucas hay varias parábolas que el Señor hace. Y bueno, esta es una de las tantas parábolas que el Señor usó para poder compartir su palabra. Todos conocemos en mayor o en menor medida alguna de las parábolas del Señor. En este caso la parábola nos habla de una viuda, de una mujer que lógicamente sí es viuda porque ha perdido a su esposo, que dice que estaba recibiendo algún tipo de injusticia. Tengo que recordar, para ponerte en contexto, que para aquel entonces, cuando una mujer enviudaba, quedaba prácticamente la mendicidad, porque el hombre era el encargado total, el 100% del sustento llegaba a casa por medio del hombre. Y entonces cuando el hombre fallecía, dejaba a su mujer y a sus hijos en la mendicidad. Por eso la Biblia habla tanto de viudas y huérfanos, porque está hablando de gente que está en la absoluta pobreza. Y bueno, como no tenían cómo pagar quizá algunas deudas que tenían, lo que se usaba en aquel entonces era que los acreedores, las personas a las que se les debía dinero, iban en busca. Oye, quiero que me pagues lo que tu marido me ha dejado a deber. Y si en el caso que no tuviese para pagar, entonces tus hijos van a ser mis esclavos. Así era en la antigüedad. Y entonces la Biblia, o Jesús, a través de esta parábola, nos cuenta esta historia de una viuda pues que estaba como diciendo, oye, es que estoy recibiendo ataques de mi adversario, y fue al juez que estaba de turno en aquella ciudad para pedir misericordia. Oye, por favor, échame una mano. Ya bastante difícil es haber enviudado como para que encima tenga que aguantar a esta gente que venga para quitarme lo que mi marido no pudo o no quiso o lo que quiera que sea no pudo afrontar. Y la Biblia dice que este juez no era bueno. Ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Era un juez malo. ¿Conoces jueces malos? Gente que está en la autoridad que es mala, se aprovecha de su puesto, de su autoridad para hacer el mal. Bueno, pues este juez era así. Y dice la Biblia que no le hacía ni caso. Y lo que no sabía el juez es que esta viuda no tenía otra cosa que hacer sino presentarse todas las mañanas en la oficina de este juez y le tocaba la puerta y le decía, por favor, ayúdame de mi adversario, hazme justicia. Y el juez le decía lo mismo cada vez que iba, no te voy a ayudar. No seas cansina, no seas pesada, no te voy a ayudar. Búscate la vida, yo no estoy para resolver tus problemas. Así que la viuda al día siguiente volvía una vez más y se presentaba, volvía una vez más y se presentaba. Y así la Biblia no dice cuánto tiempo estuvo, pero un día el juez dice, mira, esta mujer me está cansando, me está hartando, diríamos hoy. Así que es verdad que yo no temo a Dios, es verdad que yo no respeto a ningún hombre, pero para que no me canse más esta mujer, le voy a dar lo que pide. Esa es la historia. ¿Cuál es la conclusión? Que el Señor dice, de la misma manera nosotros tenemos que orar sin cesar para que Dios no tarde en responder. Nosotros tenemos que ser como esa viuda que clama, que ora, que a pesar de que no encontremos la respuesta que nosotros estamos buscando, tengamos que seguir orando y clamando a nuestro Dios.
Jesús muchas veces enseñaba por parábolas. Bueno, de hecho es que hay más o menos alrededor de 50 parábolas en todo el Nuevo Testamento, los 4 evangelios. Pero ¿qué es en sí una parábola? ¿Qué es? Una parábola es una enseñanza por medio de un ejemplo cotidiano. En otras palabras, para que nosotros lo podamos entender, es una ilustración que el Señor hacía para que pudiesen entender mejor lo que quería transmitir. Hay un dicho por ahí que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Por eso nosotros usamos a veces las imágenes, la proyección, el PowerPoint, para que quizá visualmente lo que no entiendes verbalmente lo entiendas por la vista, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Y el Señor cogía circunstancias cotidianas, diarias, cotidianas para todo el mundo, para explicar verdades, principios, fundamentos de la palabra del Señor. Porque lo que Jesús quería es que la gente entendiese el mensaje. Jesús no vino simplemente para traer un mensaje. El propósito de Jesús es que la gente entendiese ese mensaje. Y nosotros tenemos que hacer entender la palabra de Dios a la gente. Mira, hasta los discípulos se sorprendieron de que Jesús hablase tanto por parábolas. Ahí en Mateo 13:10 dice entonces, acercándose los discípulos le dijeron, pero oye, ¿por qué hablas tanto en parábolas? No te entendemos, Señor. ¿Por qué un rabino como tú, un maestro como tú, alguien con tanta sabiduría como tú, en vez de dar cátedra de la ley, estás hablando de cosas básicas, sencillas, cotidianas? ¿Por qué hablas tanto en parábolas? Le dijeron. Ellos esperaban que su maestro, que su rabino, ellos esperaban que el Mesías viniese quizá con una elocuencia, con palabras sabias, como sí hacían los fariseos. Los fariseos tenían unos mensajes, los escribas, los doctores de la ley. Ellos cuando hablaban, ahí se estaba sentando cátedra. Y todo el mundo podría decir, wow, tremenda sabiduría de ese doctor de la ley. Pero y pregúntale a la gente, bueno, ¿y tú qué aprendiste? Nada. No entendí nada porque empezó aquí a usar unos términos complicadísimos. Empezó a decir frases que no tenían ni pies ni cabeza. Es verdad que el tipo se ve que sabe mucho, pero yo no he entendido nada, dirían algunos, ¿verdad? Y Jesús no quería eso. Jesús quería que la gente entendiese el mensaje. Mira, Jesús tenía algo que yo lucho cada día que tengo que compartir para lograrlo. Todavía no lo he hecho y creo, no sé si Dios me dará la gracia algún día de hacerlo. Es que Él predicaba de tal manera que los niños le entendían. Los niños querían estar con Él mientras predicaba. Pero esa misma predicación era tan profunda que los doctores de la ley no la entendían. ¿Pero qué ha querido decir? Decían los doctores de la ley. Y los niños lo estaban entendiendo. Jesús era capaz de hablar de una manera que los niños eran edificados, que los niños eran enseñados en la palabra, pero que los doctores de la ley no se enteraban de absolutamente nada. ¿Sabes por qué hay mucha gente que no vive la palabra de Dios? Ojo, porque no te estoy hablando de la gente del mundo, te estoy hablando de gente creyente, gente que lleva con nosotros semanas, meses, años y no vive la palabra de Dios. ¿Sabes por qué hay gente que no vive la palabra de Dios? Pues muchos no la viven porque no la entienden. No entienden qué dice la palabra del Señor. Una vez yo estaba trabajando con una persona y le decía, pero lee la... No, es que no la entiendo. Digo, pero lee la Biblia. No, es que no la entiendo. Digo, pero ¿la lees? No. Pues entonces, es que la leo y no la entiendo. Digo, claro, pero es que no la entiendes porque no la lees. Cuando la lees y la lees y la lees, el Señor te va a dar sabiduría. La Biblia lo dice, ¿te hace falta sabiduría? Pídesela a Dios, Él te la va a dar sin reproche. Abundantemente, pero si no la lees. ¿Cuántos leen la palabra del Señor aquí todos los días? Hay quienes no viven la palabra del Señor porque no la entienden. Y claro, aquí lo fácil, en mi lugar, sería decir, claro, es que no la entiendes porque no la lees. Puede ser. Pero también es verdad que hay mucha gente que no la entiende porque los que estamos encargados de enseñarla, la hemos complicado demasiado. Le hemos dado tantas vueltas y hemos querido, aunque les suene feo lo que les voy a decir, pero abunda más esto de lo que parece, hemos querido mostrar más nuestra sabiduría que el mensaje de Dios. Hemos querido demostrar al pueblo todo lo que sabemos en vez de transmitir un mensaje básico, sencillo, práctico. Toda la gente que a mí me escribe por las redes sociales, por el canal de YouTube, por todos los sitios, siempre me dice, pero es que tu manera de predicar es de una manera clara. Digo, es que es lo que tiene que ser.
¿Quieres que te hable con palabras extrañas? A mí me encantan, perdóname la expresión, soy un friki de todo eso. A mí me encanta la terminología bíblica, me encanta estudiar palabras extrañas y todo, pero digo, bueno, ¿y de qué sirve si yo cuando las vaya a usar aquí? No me sirve de nada venir aquí con unas palabras que a muchos entenderían, pero otros no van a entender nada. Quizás dirían, wow, tremendo conocimiento, ¿cómo sabe ese hombre, ese chico, ese joven? Pero no has entendido nada. Hay gente que no vive la palabra de Dios porque honestamente no la entiende. Porque quienes estamos preparados para enseñarla, pastores, maestros, profesores, quien quiera que sea, a veces complicamos demasiado las cosas. La Biblia enseña que Pablo se hacía a su audiencia para ganar a la audiencia. Pablo no tenía una manera de predicar nada más. Pablo primero observaba a quién tenía delante para saber qué mensaje tenía que predicar. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 9, versículo 18, ¿cuál pues es mi premio? ¿Cuál es mi galardón? Dice Pablo. El premio de Pablo es este, que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Por lo cual, como yo estoy predicando el Evangelio, dice Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley. Y dice en paréntesis, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. No estando yo sin ley, dice Pablo, porque yo estoy bajo la ley de Cristo, que es la ley del amor, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos. Pablo lo que está diciendo es, según a quien tengo delante, tengo que modificar mi mensaje. Tengo que cambiar mi mensaje porque el fin no es predicar. El fin es que la gente entienda la predicación. Ya les he dicho en varias ocasiones que la Biblia dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La verdad no liberta a nadie. Lo que liberta es conocer la verdad. Este libro, espérense, déjenme acabar porque algunos van a decir, te está diciendo disparate hoy. Este libro no liberta a nadie. Conocer lo que este libro sí liberta a alguien. Y conoceréis la verdad, dijo Jesús, y entonces esa verdad te puede hacer libre. Nuestro fin es que la gente conozca la verdad, que entienda la verdad. Hay un autor que no recuerdo bien su nombre, creo, no me tome al pie de la letra esto, creo que es John McDowell, que dijo que mi corazón no se puede gozar en algo que mi mente rechaza. Yo no puedo recibir algo de Dios que no entiendo. Por lo tanto, primero hemos de darle a entender a la gente la palabra del Señor para que se goce con el mensaje del Señor. Es interesantísimo ver los sermones de Pablo. Cuando tú estudias el libro de los Hechos y te gusta estudiar los sermones, te vas a dar cuenta que los 3 o 4 sermones que la Biblia recoge de Pablo no tienen nada que ver el uno con el otro. Pablo no predicaba de la misma manera en Roma que en Tesalónica. Pablo era totalmente diferente en Corintio que en Gálatas. Pablo era totalmente diferente en un sitio que en otro. Él depende de la audiencia, modificaba su mensaje. Él no usaba términos extraños. Él no quería, y mira que Pablo era una persona sabia, erudita, pero él no usaba términos difíciles de entender, sino que según a quien tuviese delante, él predicaba de esa manera. Hay un mensaje, a mí me encanta, lo he estudiado tantas veces, que está en Hechos capítulo 17, cuando Pablo dice que empieza a predicar en una ciudad llamada Atenas, en un lugar en específico que era el Areópago. Pero miren cómo comienza el texto en Hechos capítulo 17, versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Él estaba enfadado, su espíritu estaba mosqueado, se enardecía, estaba encendido en ira, dice la Biblia, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Y Pablo, que tenía un carácter, que ustedes si estudian un poquito, el carácter de Pablo era duro. Pablo mismo enfrentó al propio apóstol Pedro en una ocasión y le dijo, tú estás simulando, eres un hipócrita, a Pedro. Y aquí está diciendo que estaba enardecido porque estaba por Atenas y lo único que veía eran dioses por todas partes. Era que la gente estaba entregada a la idolatría. Había dioses, pero como para Pablo el fin que tenía no era condenar, sino predicar la palabra, que la gente entendiese la palabra, tuvo que hacerse a ellos, a los atenienses, para ganárselos. ¿Qué hubiese hecho un predicador de hoy en día en Atenas? Ustedes lo saben.
¿Sabes qué hubiese hecho un predicador de hoy en día en Atenas? Hubiera cogido su altavoz, su micrófono, su megáfono, la Biblia de 1,5 kilos, porque tú no puedes salir a evangelizar a las calles con una Biblia chiquitita, tienes que demostrar que eres un buen cristiano y tienes que sacar una Biblia grande, una Biblia bien gorda, bien grande, así de 1,5 kilos, para que la gente diga, wow, ese es un varón, ese es un cristiano, se está predicando la palabra. Y si hubiese puesto ahí en el Areópago, en la plaza central de Atenas, y hubiese empezado a gritar, idólatras, se van a ir al infierno, porque la Biblia dice en Éxodo capítulo 20 que no adorarás imágenes, y empieza a decir ahí de todo lo que se les ocurriese. Eso es así hoy. Pero vamos a estudiar qué hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo? En Hechos capítulo 17, versículo 22, aprendan esto, y dice, entonces Pablo, enardecido, recuerden que Pablo está enardecido, está enfadado, está ardiendo en ira por dentro, pero dice que entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Lo primero que hace Pablo es le dice algo bueno para conectar con ellos. Pablo no los llama idólatras, no les llama pecadores, no les dice que se van a ir al infierno, sino que lo que Pablo dice es, oye, varones atenienses, estoy observando que ustedes son muy religiosos. ¡Wow! ¡Qué pasada el interés que ustedes tienen de querer conocer el mundo espiritual! ¿Y saben qué? He estado paseando entre ustedes, me he dado una vuelta entre ustedes. No he venido aquí como un extraño, no he venido a condenarles, no, he estado paseando, caminando en medio de ustedes y he estado observando sus costumbres. Y he visto que ustedes tienen varios altares, entre ellos tienen uno que pone al Dios no conocido y Pablo dice, por aquí me meto, dice, a este Dios es al que yo te quiero predicar. Y ahí Pablo comienza a predicarles la palabra. ¿Te das cuenta? Uno tiene que saber a quién tiene delante para poder predicar la palabra del Señor. Los evangelios es un claro ejemplo también de esto. ¿Te has preguntado alguna vez por qué hay 4 evangelios y no uno? Con uno nos hubiera bastado. Llámese Juan, llámese Marcos, llámese Mateo, quien quiera que fuese. Con un evangelio nos hubiese bastado. Cogemos todos los detalles que los 4 dan, los ponemos en uno y ya está. ¿Y por qué 4 evangelios? ¿Por qué 4 mismas historias? Aunque algunos dan unos detalles que otros no. Vamos a ponerlo en uno. ¿Nunca te has hecho esa pregunta? ¿O soy yo el único que se rompe la cabeza con estas preguntas quizás absurdas? Pero, ¿por qué 4? Bueno, porque cada evangelio va destinado a una audiencia diferente. Cuando Mateo escribe, Mateo su única intención es ganar al pueblo judío. Mateo no piensa ni en ti ni en mí. Mateo no está pensando en los gentiles. Mateo no está pensando en los romanos. Mateo está pensando únicamente en el pueblo de Dios, en los judíos, en gente que ya es conocedora de la palabra del Señor. Por eso Mateo empieza de la manera más aburrida que existe. ¿Cómo empieza Mateo? Una genealogía que uno cuando se propone, bueno, estamos aquí ahora en principio de año, me quiero leer el Nuevo Testamento y abres el Mateo capítulo 1 y lo que te encuentras es una genealogía interminable. Entonces, si lo sé no empiezo. Si lo sé me voy a Marcos o me voy a Juan, pero Mateo porque empieza aburrido, ¿verdad? Bueno, aburrido para ti y para mí, que somos gentiles, que no somos judíos, pero para el judío eso le fascina. Al judío le fascina todo eso de las genealogías, todo eso de saber quiénes son tus ascendentes. Y Mateo, como quiere ganar al pueblo judío para Jesús, presenta a Jesús como el hijo de David. Te vas a dar cuenta que muchas veces en Mateo se le llama así, hijo de David. A Jesús se le conoce como el hijo de David. Por eso Mateo cita tantas veces y hace referencia al Antiguo Testamento. Esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, porque escrito está en Deuteronomio, porque no sé qué. Siempre hace referencia al Antiguo Testamento, porque su audiencia lo conoce perfectamente, el Antiguo Testamento. Son judíos. Pero cuando nosotros vamos a Marcos, te das cuenta que Marcos es totalmente diferente a Mateo. Marcos es el evangelio más corto. Tiene nada más 16 capítulos y encima corto. Marcos escribe a una velocidad vertiginosa. Yo a veces le digo, pero Marcos, ¿por qué tan rápido? No hay detalles. Y nació Juan el Bautista y de repente Jesús es llevado al desierto y de repente y ya cuando te das cuenta ya Jesús está en la cruz. Y tú dices, pero si no he disfrutado el evangelio. Ha corrido. ¿Por qué? Porque Marcos cuando escribe la única finalidad es ganar al pueblo romano, a los romanos. Por lo tanto, él no tiene que hablar de genealogías, no tiene que estar perdiendo el tiempo, entiéndame lo que estoy diciendo. No se mete en detalles que a los romanos no le importa. Marcos quiere presentar a Jesús como un hombre de acción, por eso pasa rápidamente a las acciones. Marcos, a pesar de ser muy escueto, tiene cantidad de milagros.
Luego nos vamos al Evangelio de Lucas. Lucas es el único gentil que Dios le permitió escribir un libro en la Biblia. Todos los demás son hebreos. Lucas es el único gentil, que por cierto también tenía una profesión, que era médico. Y Lucas escribe para los gentiles, para gente que no conoce de Dios, para gente que no ha sido criado bajo el temor de Dios, para gente que no tiene ni idea de quién es el Señor, de qué promesa me estás hablando de un Mesías, qué ha sucedido. Por eso cuando tú lees el Evangelio de Lucas, te vas a dar cuenta que hay cantidad de detalles. Él es muy detallista. Algunos dicen, bueno, es que es detallista porque como los médicos son detallistas, todo lo que tú quieras. Es porque tiene en mente a los gentiles. Y a los gentiles hay que explicarles todo porque no tienen ni idea. Entonces tú no puedes decir, no, porque como dice el Antiguo Testamento, ¿y qué es el Antiguo Testamento? Te diría un gentil. Por eso Lucas es tan detallista. Y luego por otra parte está Juan, el discípulo amado. Juan le habla tanto a judíos como a gentiles. Por eso Juan hace algo tan hermoso que es presentar la divinidad de Jesús y la parte humana de Jesús. Él presenta, él exalta a Jesús como el Hijo de Dios, pero como el Hijo del Hombre. Él exalta su naturaleza divina, pero también su naturaleza humana. Según la audiencia, según es el mensaje. El fin es el mismo, predicar de Cristo. Hemos de predicar a Cristo. Pero lo importante es que la audiencia entienda lo que estamos predicando. Nosotros tenemos que hacernos a la gente para ganar a la gente. Claro, uno podría decir, pero ¿qué disparate me estás diciendo? Bueno, es lo que hizo Jesús. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 14, que aquel verbo, hablando de Jesús, se hizo carne y habitó entre nosotros. Jesús se podría haber quedado en el cielo contemplándonos desde arriba diciendo, pues si quieren que cambien, si quieren que pidan perdón por sus pecados, si quieren que se entreguen a mí, pero Él le dice, no, yo me tengo que acercar a ellos. Yo tengo que habitar y ser como uno de ellos. Y el Señor se hizo como nosotros para habitar entre nosotros. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te ve tu entorno? En el ámbito de la iglesia. ¿Qué piensan tus vecinos de ti, de que tú vengas aquí a la iglesia? ¿Qué piensa tu familia? ¿Qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo cuando se enteran? Porque algunos todavía no lo han dicho, porque les da vergüenza. Pero los que sí lo saben, ¿qué opinan? ¿Qué opinan tus compañeros? ¿Qué dicen de ti? Claro, nos falta el religioso, y si te ha pasado ese pensamiento por la cabeza, pues ya lo sabes, nos falta el religioso, que a mí no me importa lo que piensa, a mí lo que me importa es lo que piensa Dios de mí. Bueno, eso suena impresionante, eso suena muy espiritual, muy bonito. Pero el propio Jesús se ocupó en saber la opinión que los demás tenían de Él. En un momento dado, Jesús le dijo a sus discípulos en Mateo 16:13, viendo Jesús la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, oye, ¿quién dicen las personas que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Qué opinión tienen los demás acerca de mí? Creo que uno de los grandes problemas es que los creyentes somos extraños a un mundo. Queremos ganar el mundo, pero somos extraños para ese mundo. No hablamos su idioma, no compartimos nada y encima para colmo de males estamos todo el día acusándolos, condenándolos y enviándolos al infierno. Nos metemos en nuestra burbuja de palabras raras, de palabras extrañas que para nosotros es normal, la cultura que nosotros, Dios te bendiga, bendiciones y te abraza y todo, para nosotros es normal. Pero eso ahí fuera tú no puedes usar ciertas palabras. O si las usas, que sepas que no te van a entender. Yo creo que conté esta anécdota hace un tiempito ya, pero déjame decírtelo otra vez, o a lo mejor no la conté, no me acuerdo. Hace unos cuantos años atrás, en una comida familiar, estaban casi todos mis sobrinos. La más grande tiene 15 años menor que yo, imagínate, todos adolescentes. Entonces yo me siento ahí como el tío guay, ¿no? Empiezo a hablar y a los 2 minutos ya me tuve que callar, por lo que a mí me gusta hablar, yo me tuve que callar porque yo no entendía nada de lo que ahí se estaba diciendo. Y empezaron a usar unos términos, unas palabras, me dijeron que yo era de la generación boomer. Para mí boomer es un chicle, de los que se comían hace 20 años. Dice que yo era de la generación boomer y que una serie de expresiones que yo dije. Claro, en el momento me reí, pero yo después dije, ¿y cómo voy a ganar yo a esta generación si no la entiendo? ¿Cómo voy a pretender yo ganar a estos adolescentes si no los entiendo? Si no hablo su idioma, no entiendo. No, es que ellos tienen que hablar como yo. Está bien, sigue en esa actitud que tus hijos no van a querer saber nada del Señor. Sigue en esa actitud, está bien. Que en la iglesia cada vez nos va a pasar como a los católicos. Tú vas a una iglesia católica y solo hay viejitos ahí. No hay ni un joven. ¿Por qué? Porque lo han hecho aburrido. Y nosotros no, es que los jóvenes tienen que hacer. No, los jóvenes, déjales hablarles como a ellos. Siempre y cuando con un temor de Dios.
siempre y cuando que sean reverentes a las cosas del Señor. Pero preocupémonos de cómo hablamos con nuestros hijos, con nuestros adolescentes. Pablo a los judíos les hablaba como un judío. Pablo a los gentiles les hablaba como un gentil. Pablo a los débiles les hablaba como débiles. ¿Sabes qué quiero decir con eso? Que Pablo se hacía entender. A Pablo le dejaron predicar en Atenas, en el Areópago, porque se hacía entender. Y nosotros debemos hacernos a la gente. No ser extraños, no ser los evangélicos, no ser los aleluyas como algunos lo conocen. No ser los extraños que nos reunimos en esa iglesia de locos. Por eso Jesús hablaba mucho en parábolas. Porque el fin de Jesús es que la gente entendiese el mensaje. Usaba términos cotidianos muy conocidos para que lo entendiesen. ¿Y sabes de qué habla esta parábola que hemos leído de Lucas 18? Aunque hemos hablado de la viuda, hemos hablado del juez injusto, hemos hablado de que era una pesada todo el día clamando. Pero el Señor dice en el versículo 1 de Lucas 18, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar. Nosotros tenemos varias necesidades como ser humano. Todo ser humano tiene necesidades básicas, fundamentales, que la ciencia ha distribuido en 4. 4 necesidades todo ser humano tiene que tener. La primera es el aire. Todo ser humano necesita respirar. Todo ser humano sin aire muere inmediatamente. Casualmente Jesús dijo, yo soy el aliento de vida. Yo soy el aire que tú necesitas. Hay una segunda necesidad básica que todo ser humano necesita, que es el agua. Nadie puede vivir sin agua. Hay un grupo que creo que se llama Maná que dijo, ¿cómo me gustaría vivir sin agua? O sin aire era, no me acuerdo. Es imposible vivir sin agua. Es imposible, a las horas nos empezamos a deshidratar, nuestros órganos empiezan a secar, a descomponer, hasta que finalmente morimos. Casualmente el Señor dijo, yo soy la fuente de agua viva. Hay una tercera necesidad básica de todo ser humano, que es el alimento. Todos en mayor o en menor medida, sobre todo en enero ahora en menor medida, necesitamos alimentarnos. Nadie sobrevive sin alimentarse. Tú puedes hacer una huelga de hambre que tarde o temprano o te mueres o vuelves a comer. Casualmente el Señor dijo, yo soy el pan de vida. Y hay una cuarta necesidad básica que la ciencia dice que necesitamos, que es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. El ser humano necesita el sol, necesita la luz. Ahora cuando estuvimos en Bruselas, mi mujer y yo compartiendo la palabra, nos decían que a los niños allí le tienen que dar una pastilla, bueno, y a los adolescentes y jóvenes, una pastilla para la vitamina D, para que tuvieran vitamina D, porque allí no hay sol. En Bruselas sale el sol como los años bisiestos, una vez al año y a ratito sale. A nosotros cada vez que hemos ido para allá nunca hemos visto el sol, no sabemos si ahí conocen esto del sol. Por lo tanto le tienen que dar una pastilla para que esas vitaminas que el sol desprende, como no la tienen de manera natural, tienen que tomar. Y estas son las 4 necesidades que todo ser humano tiene: aire, agua, alimentos, luz. Pero hay 2 necesidades básicas que el ser humano tiene, que la ciencia no recoge. La primera necesidad que nosotros tenemos y la Biblia no recoge es la palabra del Señor. Todo ser humano tiene la necesidad de leer la bendita palabra del Señor. Jesús dijo en Mateo capítulo 4, versículo 4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No solo es importante que comas, que está bien que comas, es importante, es una necesidad básica, pero no solo de eso te vas a alimentar, tienes que alimentarte de toda palabra que sale de la boca de Dios. Vuelvo y repito, ¿cuántos leen la Biblia todos los días? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la segunda necesidad que tenemos como ser humano es la oración. Jesús dijo en Lucas capítulo 18, versículo 1, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. El ser humano tiene la necesidad de relacionarse con su Dios. Estamos diseñados, estamos creados para tener una relación con nuestro Padre. Y cuando no lo hacemos, caemos en desesperación, caemos en pecados, caemos en un montón de circunstancias que no agradan a Dios. Tu vida y la mía está diseñada para tener intimidad con el Padre. La oración no es una alternativa como algunos piensan. La oración es una necesidad que tu vida tiene. La oración no es el último recurso del creyente.
Cuando todo va mal, voy a orar, voy a la iglesia, está bien. Las puertas están abiertas para que vengas cuando quieras, pero no es el último recurso. La oración es una necesidad que tú tienes diaria. La oración no es ni siquiera un deber. Algunos dicen, no, es que es el deber del cristiano. No es un deber. La oración es una necesidad que tenemos. El ser humano necesita orar. Y cuando no lo hace, cada vez se va separando más de Dios. Lo dice claro el versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar. Es una necesidad que tú ores. No es un capricho de tu pastor. No es un capricho de tu iglesia que tú ores. No es algo que nosotros nos hemos inventado para tener una actividad más. Es una necesidad que tu espíritu y tu alma tienen. Necesitas relacionarte con Dios. Necesitas cada día sacar 1 minuto, 2 minutos, 5, 10, los que tú quieras, para tener intimidad con el Padre. Necesitas todos los días ir a tu lugar secreto, a tu aposento, cerrar la puerta cuando nadie te ve y por lo menos decirle, gracias Señor por este día. No te pido que estés 1 hora, 2, 10 horas, como algunas personas orando, pero sí necesitas orar. Necesitas tener intimidad con tu Dios. Necesitas volver a esos tiempos de oración. La Biblia dice que es una necesidad de orar siempre, sin desmayar. Y el mundo está diseñado para que desmayemos en la oración. El mundo está diseñado para frustrarnos, para que no oremos, para desanimarnos. Desmayar significa descorazonarse. De hecho, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, traduce este verbo desmayar con cansar. Dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Es la misma palabra de desmayar. Hay quienes se han cansado de orar. Hay personas que se han descorazonado ya, se han desilusionado, se han cansado, verdaderamente se han cansado de orar. Hay personas que antes oraban todos los días y ahora por los motivos que sea, no vamos a entrar en detalle, ya no oran. Y ojo, porque quizás no estoy hablando ni siquiera de pecado, no estoy hablando que te hayas metido en una vida de pecado y eso te haya hecho lógicamente apartarte de una intimidad con Dios, sino simplemente cuando te has venido a dar cuenta, llevas un día que no has orado. Y sin darte cuenta, ha pasado una semana y no has sacado un tiempo para orar. ¿Cuántos han pasado un día y no han orado nunca al Señor? Berta, gracias porque tú eres sincera. Y sin darte cuenta, ha pasado un mes y hace un mes que no te postras delante de tu Dios. Hace un mes que no sueltas el dichoso móvil, la dichosa tele, para separar 2 minutos a tu Dios. Hace 2 meses, hace 3, hace 6 meses que tus rodillas no tocan el suelo para orar. Hace años que no hay un ayuno en tu vida para que busques de Dios. Y sin darte cuenta ha pasado el tiempo y aquella relación que tenías con el Señor simplemente es un recuerdo y hoy solo tienes aquí la religión de venir cada domingo a la iglesia, pero ya no es una necesidad el orar. Hay personas que antes se levantaban de madrugada. No quiero decir que no haya ahora quien lo haga, claro que hay. Pero antes se hablaba mucho más de esto, ¿verdad? Yo cuando empecé en el Señor era un hábito común entre la gente, hace 20 años atrás. Yo llevo nada más 20 y pocos años en el Señor. Si ustedes, mi mujer que lleva 37 años o gente que lleva más, corríjame, ¿verdad? Y seguro que saben mucho más que yo, pero antes estaba ese deseo de levantarse de madrugada para orar. ¿Quién se levanta hoy de madrugada para orar? Hay gente aquí que se levantaba antes de madrugada, tenía ese deseo. Se ponía, ya no hacía falta ni siquiera de ponerse el despertador, se levantaba solo, se levantaba sola. Y ya se cansaron de eso. Ahora más cómodo levantarse a las 7, a las 8. Hay gente que antes no se iba a la cama, era impensable irse a la cama sin orar 2 minutos, 3 minutos. Sin coger un momento la palabra y leer un momentito. No te estoy pidiendo 3 capítulos al día. Un salmo, un versículo. Pero sin darse cuenta ha pasado el tiempo y hoy solo queda un efímero recuerdo de tu vida de oración. ¿Tú sabes por qué desmayamos o por qué nos cansamos en la oración? Hay 2 motivos principales, quiero ir ya rápido. Lo primero es porque es la tendencia natural de nuestra carne, de nuestra naturaleza.
esa naturaleza que todos tenemos de pecado dentro de nosotros, naturalmente se va alejando de una vida de oración. La Biblia dice en Marcos 14:38, velad, orad, dice el Señor, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto. Y atentos aquí dice, y la carne es débil. Tienes una debilidad en tu interior. Hay algo que te quiere llevar a una vida de oración. Es el espíritu. Él siempre está dispuesto, está preparado, está con ganas de orar. Pero tu carne no. Y se va apagando de la misma manera que el fuego tiende a apagarse, la carne tiende naturalmente a dejar de orar. Vuelvo y repito, no estoy hablando de una vida de pecado, estoy hablando que te has dejado ir y has dejado de orar. Y si no cuidamos mucho nuestra vida de oración, pronto pasará un día y no oraste, pronto ha pasado una semana y no has orado, pronto ha pasado un mes, pronto pasó el 2023 y tus rodillas nunca tocaron el suelo. Nosotros debemos obligarnos, ahora escuchen bien esta expresión, tenemos que obligarnos a orar, a tener una relación con nuestro Dios. Y aunque te suene fuerte, esta palabra es la correcta, obligarnos. Estamos obligados a orar. Hace años hice un estudio que me encantó, que hablé del tabernáculo, en especial del altar del incienso. De hecho, hace como 6, 7 años, no sé si alguno lo recuerda, hicimos una representación con las medidas exactas del altar del incienso y explicábamos, ahí puse una foto, ese es el altar del incienso, explicábamos cada detalle, cada rincón tiene un simbolismo, cada cosa, las anillas, los palos, la cornisa, los cuernos, todo absolutamente habla de Cristo, todo está bañado, es madera de acacia bañada de oro, la madera habla de la naturaleza humana, el oro habla de la naturaleza divina, esto habla de la comunión, cómo nos unimos los unos a los otros. Bueno, una cosa preciosa que Hebreos nos va trayendo mucha claridad, el libro de Apocalipsis, todo nos va trayendo claridad de lo que es. Esto es porque Dios siempre tuvo el anhelo, el deseo de tener intimidad con el hombre. Y los creó al hombre, a Adán, a Eva, lo pone en el huerto del Edén. Ustedes saben la historia, no vamos a condenar a Adán y a Eva porque tú y yo hubiésemos hecho lo mismo, hubiésemos caído. Los echa del Edén, pone la esperanza en Noé, vamos a ver si a través de Noé vamos a empezar de cero. Todos sabemos lo que sucede después del diluvio, cuando Noé sale de ese arca. La Biblia dice que se emborracha, que otra vez empieza todo para atrás. Así que Dios ve que con el hombre no hay posibilidad, así que dice, bueno, entonces ellos no habitan en mí, pues yo voy a habitar en medio de ellos. Y para hacerte la historia corta, cuando el pueblo de Dios está por el desierto, Dios le dice al libertador de ese pueblo, que es Moisés, le dice, bueno, haz un tabernáculo. Tabernáculo, para que me entiendas rápido, es como una tienda de campaña donde iba a morar el Señor en esa tienda. Y le dice, haz un tabernáculo porque yo quiero habitar en ese lugar para que el pueblo tenga comunión conmigo. Y había varias separaciones en ese tabernáculo. Había una cosa que se llamaba el lugar santo, otra el lugar santísimo. Otro día hablamos y explicamos esto, pero en el lugar santo, que estaba cerrado con una cortina, había algo llamado como el altar del incienso. Eso era simplemente para estar quemando siempre incienso, para aromatizar, para que oliese bien. Recuerden que fuera de ese lugar se estaban haciendo sacrificios todo el rato, quemando la grosura de los animales. Todos sabemos cómo huele un animal cuando se le echa en la brasa. Y siempre estaba esas humaceras, esos olores. Así que Dios dice, no, yo quiero olor fragante en mi presencia. Yo quiero que mi pueblo huela bien, así que en el lugar santo tiene que haber un altar del incienso. Y Dios se encargó de diseñar personalmente ese altar. La Biblia dice en Éxodo 33, y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes alrededor y sus cuernos. Y le harás, fíjense eso, y le harás en derredor una cornisa de oro. Se tenían que hacer unas cornisas, ponme la foto otra vez, porfa, unas cornisas, que es esto, en derredor, sin ningún tipo de separación, estaba todo cerrado, con el único fin de que el incienso no se volase. El incienso no eran palitos como lo que tú y yo hoy quemamos para que huela nuestra casa bien. No es un ambientador de coche que tú ponías aquí. Eran hojas aromáticas, dice la Biblia. Se ponían esas hojas aquí y de tal manera que cuando tú abrías la cortina para que entrase el sacerdote o el levita, seguramente entraba el aire de la calle. Estábamos en el desierto, ahí había viento, las hojas se podían ir. Pero es que siempre en el lugar secreto tiene que oler bien, dice el Señor. Eso habla de nuestra relación. Entonces Dios le dice a Moisés, pon unas cornisas para que obligues al incienso que no salga de ahí.
Para que aunque venga viento, porque es la tendencia natural de las hojas, irse, desparramarse, aunque venga el viento, eso permanezca. ¿Y qué me quieres decir con esto?, dirías tú. Más adelante, Juan, en el libro de Apocalipsis, que para algunos ese nombre es escandaloso, Apocalipsis significa algo tan precioso como revelación. Juan nos revela que el incienso representa nuestras oraciones. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, dice copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. La función de la cornisa era garantizar que el incienso permaneciese. Dios se encargó de proteger con unos muros ese incienso, de la misma manera que nosotros tenemos que encargarnos de que el incienso no desaparezca de nuestra vida. Es normal que entre cualquier viento y se lleve nuestra vida de oración. Por eso tienes que levantar muros. Por eso Dios le dijo a Moisés, asimismo harás un altar y vas a poner muros de protección. Porque el incienso tiene que estar ardiendo 24 horas, le dijo Dios. Y tienes que levantar muros. Esos muros, ¿cómo los quieres llamar? Llámalos como quieras. Llámalos cultos, llámalos grupos de hogar, llámalos devocionales, llámalo oración de mujeres, llámalo vigilias, llámalo 12 horas de oración, llámalo como tú quieras. Pero tienes que levantar muros de protección. Tienes que levantar muros de protección. No sé si Jorge puede pasar, porque todavía me queda bastante, pero quiero ya cortar porque si no esto se alarga mucho. Nuestra tendencia natural es a dejar de orar. Por eso tenemos que obligarnos a levantar muros en nuestra vida. Obligarnos a orar, a tener una relación con nuestro Dios. Quizá hay quienes se han cansado de orar porque pueden decir, bueno, es que yo oré un día y las cosas no se dieron como pedí. Bueno, ni la viuda tampoco. ¿Y cuánto habrá estado orando esa mujer? Más que orando, clamando a ese juez injusto. Oye, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario, y no hay respuesta. Y a veces hemos sido como niños caprichosos, permíteme esa expresión. Que hemos ido a nuestro Padre, hemos clamado algo, y como Dios no nos ha respondido como hemos querido, nos hemos cansado de orar. No te voy a hacer levantar la mano, pero todos tenemos algo, ¿verdad? Es que yo clamé y Dios no me escuchó. O yo clamé y Dios no me respondió como yo quería. Sin embargo, la Biblia dice en el versículo 7 de Lucas 18, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Tú crees que si un juez injusto, dice Dios, que ni teme a Dios ni respeta a hombre, hace justicia, ¿tú crees que Dios no te hará justicia a ti, a tu escogido? Pero dice que clama a Él día y noche. ¿Tú crees que Dios es injusto? ¿Tú crees que Dios es malo? Nosotros no podemos desmayar en la oración porque Dios no va a tardar en respondernos. No sé cuándo lo hará. Hay oraciones que son inmediatas, como cuando Pedro se estaba hundiendo, ¿verdad? Pedro se baja de la barca, dice la Biblia, comienza a caminar, mirando puestos los ojos en Jesús, de repente cambia su visión, se hunde y dice, Señor, sálvame. Y dice la Biblia que enseguida el Señor, haciendo de él, lo levantó. Hay oraciones que en el momento son respondidas, pero hay otras que pueden llevar décadas. ¿Cuántos llevan aquí más de 10 años orando por algún familiar para que se entregue al Señor? Hilda, usted y yo nada más. Bueno, y Carmen creo que también. ¿Será que Dios no nos escucha, doña Hilda? ¿Será que Dios es injusto? Dios no tardará en respondernos, dice la Biblia. Hay oraciones que llevan su tiempo. Hemos de entender que todo tiene un cumplimiento del tiempo. La Biblia dice en Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. Estaban todos juntos. Cuando llegó el día de esa gran promesa que fue profetizada siglos atrás. Esa expresión a mí me enamora desde hace más de 15 años. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes. ¿Sabes cuándo se cumplió la promesa del derramar del Pentecostés, del derramar del Espíritu Santo? ¿Cuándo llegó el día? Cuando llegó el día, ni antes ni después. Es cuando llegó el día, se cumple la promesa. El asunto no es si el día llega o no, porque el día llega. El tema es, ¿dónde estarás tú cuando llegue ese día?
¿Te has cansado de orar? ¿Has abandonado? ¿O sigues permaneciendo fiel? ¿Sigues estando ahí clamando al Señor de día y de noche? ¿Dónde te encuentras tú cuando llega ese día? La Biblia dice, sea todo hombre mentiroso, pero Dios verás. Y Dios no miente. Nosotros sí, nos cansamos de mentir muchas veces. Pero mi querido hermano, Dios no miente. Y Dios es fiel con sus promesas. Si Dios te ha prometido algo, Él te lo va a dar. Pero hemos de clamar a Él día y noche. ¿Se tardará en respondernos? Créeme que no. Pero cuando llegue el día, espero que te halle ahí en ese lugar para que pueda derramar su presencia sobre ti. Cierra tus ojos ahí donde estás. Qué bueno sería que te pongas en pie. Y que comiences a orar a tu Dios en esta noche. Que comiences a orar, a clamar a tu Dios. Hemos escuchado su palabra. El Señor, a través de una ilustración de algo bastante simple, algo bastante sencillo, el Señor se ha hecho querer entender en esta noche y nos ha dicho, es una necesidad el orar sin desmayar. Necesitas orar y no desmayar. Tienes que orar siempre sin desmayar. El Señor se las ingenió para elaborar una parábola, algo sencillo para que entiendas este simple mensaje. Orar es una necesidad. Y quizá te has cansado de orar. Quizá te has desmayado de orar. Te has descorazonado, te has desilusionado de la oración porque un día pediste algo que nunca Dios piensas que te respondió. Pero sigue leyendo, mi querido hermano, mi querida hermana, porque dice, ¿tú crees que acaso Dios se tardará en responderte? ¿Crees que Dios es injusto, que nunca te escuchó? ¿Crees que Dios no estuvo atento, como dicen los salmos, que no estuvo atento a tu clamor? ¿Crees que Dios no inclinó su oído a ti mientras tú estabas clamando, invocando su nombre? Claro que sí. Pero hay oraciones que se responden en el momento y hay otras que tardan en ser respondidas. Lo importante es orar siempre. Orar siempre sin desmayar. Iglesia, nosotros tenemos una necesidad, que es la necesidad de orar. No es ningún capricho de esta iglesia, ni de este pastor, ni de ningún hermano el que tú ores. Es una necesidad. Y tú mejor que yo sabes que cuanto más has estado cerca de Dios, mejor han ido las cosas. No hablo exteriores, sino en tu interior. Cuando estás cerca de Dios hay una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hay un gozo inexplicable dentro de ti. Hay una paz, hay una tranquilidad y como dice el salmista, no tendré temor a las malas noticias porque mi corazón estará confiado en ti. Cuando estamos cerca de Dios, cuando buscamos de la presencia de Dios en oración, Él nos cubre con el poder. Él nos cubre con el poder del Altísimo. Tiene que levantarse un remanente fiel en la iglesia para que ore, para que siga orando. Clamar, como dice el Señor, día y noche. ¿Crees que el Señor tardará en responder a aquellos que claman día y noche? Hay varios textos en la Biblia que le dice, ¿por qué duermes, dormilón? A Jonás cuando se iba. ¿Por qué duermes, dormilón? No es tiempo de dormir. Otro pasaje en la Biblia dice, despertar a los valientes. Hemos de orar. Hemos de levantarnos en oración. Todos. No solamente una persona, no solamente un grupo, no solamente los dos de siempre. La iglesia ha de levantarse en oración, en intimidad con el Señor. Hemos de tener ese deseo, ese fervor. Y la Biblia dice en el capítulo de Mateo 5, bienaventurado aquel que tiene hambre y sed de justicia. Bienaventurado cuando tienes deseo de buscar a Dios. Bienaventurado cuando cierras la puerta de tu aposento y te postras delante de tu Dios y le clamas a Él. Bienaventurado aquel que ora, aquel que tiene hambre y sed de justicia. Oro en el nombre de Jesucristo por tu iglesia, Señor, para que traigas ese hambre, esa sed de ti. Ese deseo de buscar tu rostro, ese deseo de morar en la sombra, ese deseo de entrar en el lugar secreto, en el lugar íntimo, en ese cerrar la puerta cuando nadie les ve y que ellos puedan tener, que todos podamos tener esa intimidad contigo, mi Dios.
Oro en el nombre de Jesucristo para que esas personas que han perdido esa pasión, ese fervor, ese primer amor, retomen nuevamente ese deseo de orar. Esas personas que fueron llamadas a una vida de oración, que despierten nuevamente, Señor. Que batallen, que guerreen, que peleen por sus bendiciones, Señor. Que ellos vuelvan a enamorarse de ti, mi Dios. Oro en el nombre de Jesucristo para que despiertes a tu iglesia. Para que derrames sobre nosotros ese espíritu de oración, ese deseo de buscarte, ese temor hacia ti, Señor. Pon tu mano, mi Dios. Pon tu mano sobre cada hombre, sobre cada mujer. Oro por los niños, Señor, por los adolescentes, por los jóvenes. Señor, que ellos también sean despertados a ese deseo de orar. Que ellos también tengan ese anhelo de buscarte. Porque tu palabra dice que hermoso es llevar tu yugo desde nuestra juventud. Perdónanos, Señor, si hemos convertido la oración en algo tan aburrido que nadie quiere venir a un culto de oración. Señor, despierta a tu iglesia. Despierta a tu iglesia. Saca de la apatía, Señor, a tus hijos para que puedan buscar de ti, para que puedan relacionarse contigo. ¿Por qué no levantas tus manos y ora? Ora por ti mismo. Ora por ti mismo. Yo estoy intentando interceder por la iglesia, pero ora por ti mismo. Has escuchado su palabra, has escuchado cómo el Señor de una manera clara, sencilla, práctica, ha dicho que es una necesidad el que ores. El que ores siempre y no desmayes. Ora a tu Dios. Levanta tus manos y ora. Clama a Él y Él te responderá, dice su palabra. Clama en esta noche. Clama en esta noche. Quizá hay personas que quizás tienen que pedirle perdón al Señor. Su oración tiene que ser de arrepentimiento porque han abandonado ese lugar secreto. Personas que hace tiempo que no se quedan a solas con el Señor. Y esto es un mensaje lejos de estar en condenación, sino es un mensaje de restauración, de reconciliación. Pidámoslo al Señor que volvamos a estar en ese lugar secreto. Señor, gracias. Gracias, Señor. Abre tus labios, iglesia, y ora. Ora a tu Dios. Ora a tu Dios. Antes no lo decía Amy. Él está aquí, Él está aquí. Él lo ha prometido. No soy yo, no somos nosotros. Es Él quien lo ha prometido. Donde 2 o 3 están reunidos en su nombre, yo estoy allí en medio de ellos, dice el Señor. Y Él está aquí. Ora. Ora a tu Dios que está aquí. Claro que está en tu corazón, pero Él está aquí en medio de nosotros. Abre tu boca, abre tus labios y ora. Ora, clama en esta noche. Esas situaciones que quizás te angustian, que te preocupan, quizás esas alegrías también que quieres comentarlas. Habla con el Señor, ora. Tienes una necesidad de orar. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, mi Dios.